En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo con motor, que como todos sabemos, duró cerca de 12 segundos en el aire. La razón del por qué sucedió y cómo llegaron a ser los pioneros de la aviación fue porque en 1901 construyeron un túnel de viento. La razón principal de este túnel de viento fue que les ayudó a generar balance. Casi 60 años después, los diseñadores de Fórmula 1 lograron apreciar lo que el túnel de viento podría lograr hacer por ellos. ¿Por qué hasta 1960? Pues porque hasta esa fecha lo que se quería reducir era el arrastre y no se tenía tan en cuenta la carga aerodinámica. Es decir, de 1930 a 1960, la velocidad que los carros lograban en los Grand Prix estaba ligada a la distancia. Es decir, usted lograba una velocidad adecuada cuando llegabas a cierta distancia. Pero entre 1950 y 1960 ocurrió algo muy importante, y es que los académicos llegaron al mundo de la Fórmula 1. ¿Qué hicieron los académicos? Pues tomaron los mismos túneles de viento de los aviones e intentaron a través de esos reducir el arrastre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un gran fracaso, porque los carros empezaron a tener un gran levante en vez de una carga aerodinámica. Es decir, salieron casi que disparados por los aires. ¿Quieres conocer por qué el balance es tan importante para Fórmula 1 o para NASCAR? En el capítulo de hoy te traemos todo sobre el balance aerodinámico y además al final podrás diseñar tu propio carro. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Hay un límite muy grande en las competencias de Fórmula 1 o de NASCAR, y es ¿qué tanta velocidad puedes alcanzar antes de que salgas disparado por los cielos? Pues bien, para alcanzar estas grandes velocidades, un carro necesita pues quedarse sobre el asfalto, sobre el suelo, y tener por tanto un buen agarre sobre la pista. Esto significa por lo tanto que los carros necesitan tener una buena carga aerodinámica, que si no conoces sobre la carga aerodinámica, te invito a que veas el episodio pasado en el que hablamos precisamente sobre esta. Te dejaré el link por acá. Pues bien, una de las formas que tienen para que el carro se mantenga sobre el suelo, pues es incrementar su peso. Pues si pesa mucho no va a salir volando. Sin embargo, si incrementamos mucho el peso, entonces necesitaríamos más energía, lo que haría que manejar el carro sea un poco más difícil. La alternativa entonces es jugar un poco con la carga aerodinámica para que el carro se mantenga en el suelo y no salga volando, es decir, no haya un levante. Por ejemplo, las alas de los aviones están diseñadas para que al despegar el avión tenga una velocidad determinada. Pues si utilizas la misma ala pero la inviertes, puede hacer que un carro se mantenga firme en el suelo. Y esta fuerza de aire se causa precisamente por diferentes puntos de presión. Recuerda el principio de Bernoulli, que si no lo has visto te invito a que consultes el video pasado. Ahora, estos puntos de presión pues precisamente hacen que exista un patrón en la carga aerodinámica. Y esto precisamente es lo que se conoce como balance aerodinámico. Es decir, el aire actúa en diferentes puntos a diferentes velocidades, por lo que en esos mismos puntos pues actuará una presión diferente que puede ayudar a la carga aerodinámica o podría ayudar al levante. Pues cuando esos puntos no están balanceados precisamente, pues puede haber más carga aerodinámica en un lado o en el otro, lo cual pues afecta claramente el carro, por lo que el carro se puede voltear, girar o inclinar. ¿Qué es lo que pasa entonces en las competencias como NASCAR o Fórmula 1? Pues que hay todo un equipo de diseñadores e ingenieros tratando de lograr el balance del carro. Ahora vamos a observar algo muy importante que solo la observación aguda de un ingeniero puede lograr, y es el siguiente. Si usted mira un carro es simétrico de izquierda a derecha, pero de adelante a atrás no ocurre lo mismo. ¿Por qué están diseñados así? Pues porque el balance entre izquierda y derecha se puede lograr con un simple diseño, con simetría. Es decir, lo que usted pone a un lado lo pone al otro lado y ahí ya tiene un balance. Pero el balance entre la parte de adelante y la parte de atrás no se puede lograr a través de simetría. Entonces, si usted logra balancear la presión del aire en la parte de adelante y la presión del aire en la parte de atrás, entonces el carro será más fácil y seguro de conducir. Aquí viene entonces un concepto muy importante que es el agarre.
Pues el agarre entre los neumáticos del carro y la pista ayuda a que el carro gire de cierta forma. ¿Por qué los neumáticos? Pues porque los carros entran en contacto con la pista a través de 4 puntos, es decir, en cada neumático. Pues bien, la carga aerodinámica de los carros crea presión en los neumáticos, lo que a su vez crea agarre. Por lo tanto, uno de los objetivos principales que tienen estos diseñadores o ingenieros es lograr un agarre equilibrado entre las llantas del carro. ¿Qué están tratando de prevenir entonces? Pues el sobreviraje y el subviraje. Que como todos sabemos, el sobreviraje es cuando hay una mayor carga aerodinámica en la parte de adelante del carro, por lo que los neumáticos de la parte de atrás pues pierden su adherencia. Y el subviraje es todo lo contrario. ¿Qué hacen los ingenieros y los diseñadores entonces? Pues ajustan las pequeñas partes del carro en cuanto a tamaño, forma, material o posición para afectar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el carro. ¿Cómo podrías ver esto de una forma un poco más gráfica con tus hijos, hijas o estudiantes? Pues utilizando la misma hoja de papel que realizamos en el episodio pasado sobre carga aerodinámica, es decir, esta. Con esto podrías ver entonces qué es lo que pasa en un carro cuando hay diferentes puntos de presión del aire. Por ejemplo, cuando hay un subviraje, cuando hay un sobreviraje. Ahora, ¿cuál es la intención? Que utilicen monedas o cualquier objeto pesado y puedan modificar y jugar precisamente con esto. Los pesos que coloquen sobre el papel entonces van a tener los mismos efectos que las fuerzas aerodinámicas. Ambas fuerzas pues van a hacer que el papel se hunda de un lado o hacia el otro. Por lo tanto, pues los ingenieros de estos carros consiguen el equilibrio mecánico pues distribuyendo adecuadamente el peso. Es por eso que estos diseñadores y estos ingenieros aerodinámicos son tan importantes en este tipo de competencias. Y es momento que tú con tus hijos, hijas, estudiantes, pues jueguen un poco a ser estos diseñadores y estos ingenieros. Pues NASCAR tiene toda una simulación que le permite a los niños y niñas ser diseñadores de sus propios carros. En la caja de descripción te dejaré la información para que puedas acceder y disfrutar un poco en familia. Además que encontrarás muchos más recursos que complementarán la información que te dimos el día de hoy. En el siguiente episodio hablaremos sobre una técnica de conducción que se llama drafting, que permite la mejora del rendimiento cuando un carro va detrás del otro. Nos vemos en un siguiente episodio.